El Teatro Novedad, para mí, para mi familia, mis hermanos, tuvo importancia en una época en que nos fuimos a vivir al lado, en una casa que quedaba exactamente colindante con el teatro, pegada al Teatro Novedad. Era, parece una redundancia, pero era una novedad para nosotros en un tiempo, yo te hablo del año 49, en un tiempo en que los cines eran muy importantes, en que uno iba al cine, no lo tenía en la casa, no lo tenía a la mano. Entonces ir al cine era todo un suceso. Y en estos teatros de barrio se acostumbraba a dar más de una película de una vez. Nosotros, que éramos muy cinéfilos en ese tiempo, conocíamos a todas las actrices, los actores, teníamos nuestros preferidos, en fin, como toda la gente joven. Pero el cine era muy especial porque no estaba tan al alcance de la mano. Entonces era una cosa especial. Por lo tanto, éramos asiduos al teatro, al cine, le llamábamos Teatro Novedades, a pesar de que no era teatro, era cine, pero todos le decían el Teatro Novedades. En ese tiempo todos los cines le decían teatro, el Teatro Central, el teatro, no sé. Después ya entró más la palabra cine. Entonces daban ahí 3 películas al hilo, en forma de rotativo. Y nosotros nos dábamos unos atracones de películas que salíamos casi intoxicados de estar horas dentro del Teatro Novedades. Bueno, ¿yo por qué llegué ahí, a esa casa? Porque ahí al lado, en esa casa, vivía la Mireya Moreno, mi prima, que se dedicó al teatro posteriormente. Ella vivía ahí con sus hermanos, era jovencita, por supuesto, ella tenía, qué sé yo, menos de 20 años. Ellos eran 6 hermanos, vivían ahí, y nosotros habíamos quedado huérfanos de padre, y éramos 8, y mi mamá, que no tenía medios económicos, sino que vivía solamente, quedó en muy mala situación económica, viviendo a expensas de una pequeña pensión. Nos alojó, nos mandó de mejor a la casa de su hermano, que era el papá de Mireya Moreno, que vivía ahí en Cueto. Yo estaba en ese tiempo estudiando medicina, era la mayor de mis hermanos, todos los demás estaban todavía en el colegio, algunos en la universidad también. Y gracias a esta oportunidad de tener dónde estar en esos tiempos, pude continuar los estudios sin problemas y recibirme, bueno, sin problemas, es una manera de decir, pero pude continuarlo hasta el final y con alguna inconveniente llegar a hacer la tesis y recibirme. Pero eso sucedió mucho después. En ese tiempo, entonces, nosotros estábamos en ese barrio, que era un barrio muy, muy residencial, diría yo, y éramos amigos con mucha gente que vivía cerca. Sí que éramos un grupo que salíamos a pasear por la avenida Portales, que conocíamos muy bien todo el barrio. Llegábamos hasta la Quinta Normal. La Quinta Normal en ese tiempo era un lugar de esparcimiento y visitábamos los museos que existían ahí, como siempre. Y era un lugar de recreo más que de habitación. En ese tiempo todavía no habían construido grandes habitaciones ahí. Y era un barrio que tenía mucha historia ese. En algún momento ese barrio donde está el Teatro Novedades ahora, el barrio de Cueto, le decíamos nosotros, la calle Cueto. Después nos averiguamos quién era el señor Cueto. Nos parecía raro el nombre, pero nos parecía raro el nombre de la calle y no sabíamos a qué correspondía, y era una persona que se llamaba de apellido Cueto. Bueno, entonces ese barrio fue en algún momento el barrio más importante, como decir ahora el barrio alto de Santiago. En algún momento que ni yo conocí, a pesar de todos los años que tengo, no lo conocí, porque fue en el año 1830 para adelante.
y existían las grandes mansiones residenciales de las personas de la alta sociedad y sobre todo de los intelectuales que vivían por ahí en el barrio. Por ejemplo, todavía queda, la única casa me parece que queda ahora todavía, es la casa donde vivió Ignacio Domeyko, el sabio, que llegó a Chile por los años 30 y en adelante. Vivía ahí en una gran casa que todavía se conserva y que es actualmente el Museo Domeyko. Sería interesante conocerla, darla a conocer, porque es un hito dentro de la historia del barrio, es muy importante esa casa. Queda justamente en la calle Cueto. En ese tiempo, sin embargo, nosotros no la conocimos. Después, porque uno cuando es muy joven le interesan las cosas más próximas. La historia es como una cosa antigua que es de otros, es de los viejos, piensa uno. Así pensarán los jóvenes ahora, digo yo también. Por eso que traigo a memoria estas cosas, porque realmente uno vive en un lugar y siempre es interesante conocer la historia, cómo se formó el barrio, quiénes lo habitaron, cuáles eran las costumbres, porque todo el trazo arquitectónico del barrio, por ejemplo, del barrio Yungay, de toda esa parte, es bastante original y propio de una época, y hecho con mucha imaginación, y muy diferente una casa de otra. No es como llegar y construir una población así, todas las casas iguales. Ese concepto no existía, era todo muy, muy individualizado, muy personal, muy creativo. Los arquitectos tenían siempre mucha variación. Bueno, también eran otros tiempos, había menos personas, no había estos problemas habitacionales así tan poderosos, todavía no estaba en auge tan grande la migración del campo a la ciudad, entonces, claro, las necesidades se podían cubrir de otra manera. Me refiero a la historia del barrio, no lo que cuando yo vivía ahí ya era un barrio que no tenía esa connotación tan importante que había tenido alguna vez, y existían algunas localidades importantes como el Hospital San José, como la Escuela Normal, la Central de Abastecimiento, en fin, había lugares así emblemáticos importantes ahí. Ahora es mucho más, porque está el Museo de la Memoria, en fin, ahí llega el metro hasta allá, las mismas estaciones de metro son todas importantes también en ese sector. A mí me trae muchos recuerdos porque era un barrio muy amable, uno venía con mucho gusto a vivirlo. No era una cosa que uno llegara a su casa y se encerrara. Era un barrio donde uno podía salir, no teníamos auto, por supuesto. Estaba pendiente el carro. En ese tiempo había tranvías, que creo que todavía quedan algunas líneas al descubierto, que venía de la Quinta Normal y llegaba hasta el centro. Era un tranvía, el tranvía 10, que era muy, muy conocido por nosotros porque pasaba de vez en cuando, con un horario más o menos establecido. No pasaban micros por ahí, entonces era nuestro único medio de locomoción para llegar al centro. En ese sentido, desde allí hasta el centro. Habían otros transversales, micros, qué sé yo, pero el carro 10 era muy importante para mí, sobre todo que tenía que ir a la escuela de medicina, tenía que llegar al centro y de ahí tomar el carro 36 e irme a la escuela de medicina. Entonces era una especie de amigo nuestro, con todo lo que significa andar en carro. Andar en el carro, le decíamos, no el tranvía, el carro 10. Era un carro que tenía acoplado, me parece, sí, tenía acoplado. Y era de los más antiguos que existían de los tranvías de Santiago. Y con su no sé si se llama, no, conductor, que iba frente a su vehículo con un manubrio, no sé si se llama manubrio, pero era como una cosa de barco, de grande, tan enorme así. O sería que yo lo veía muy grande, no sé. Pero era una cosa de un trabajo enorme, porque había que para un lado, para otro, en fin. Y cuando se despegaba el contacto de la electricidad, salían chispas y sí, se escuchaban ruidos extraños, qué sé yo. Tenía que bajarse él a ponerlo. Pero todo el mundo
muy tranquilo y todos con mucha paciencia. Y el carro llegaba suavemente, se iba parando de a poco, después partía como un viejo, así de a poco, tomaba y paraba otra vez, porque cada 2 cuadras más o menos paraba. Entonces era un constante acelerar y parar, acelerar y frenar y parar. Entonces se demoraba en llegar al centro. Y el periodo, entonces, nuestro gran lugar de atracción era el Teatro Novedades. Y los chicos que vivían ahí, los primos menores, los 2 menores, se dedicaban, se conseguían que los dejaran entrar y ayudar a vender los dulces. En ese tiempo se usaba que ofrecieran dulces en unas como bandejas así que colgaban de los hombros, una bandeja donde se ofrecían dulces, chocolate, pastillas, en fin, pastillas de menta, todas esas cosas. Entonces estos niños tendrían 10, 11 años, 9 años, no sé, por ahí. Conseguían que les pagaran unos pocos centavos, monedas de a peso, que eran buenas monedas, tenían su valorcito. Se podía comprar algo con 1 peso. Entonces se conseguía ellos este trabajito. Entonces estábamos todos en familia, porque estos niños recorriendo ahí vendiendo dulces y nosotros en las graderías íbamos al segundo piso. También nos gustaba ir a platea alta, platea baja, y era un lugar de reunión también. Pasábamos tardes enteras ahí y eran muy baratas las entradas también. Podíamos darnos el lujo de ver las películas un poquito pasadas de moda, las películas, pero daban todas las películas que queríamos ver, las películas antiguas que nos gustaban mucho, así que pasábamos muy bien. Veíamos, por ejemplo, las películas de Greta Garbo, una que se llamaba Cristina, que trabajaba con John Gilbert. También algunas seriales, no me acuerdo cómo se llamaban, pero unas seriales que nos hacían sufrir mucho, porque siempre quedaban cuando el jovencito ya se iba a morir, ya había que esperar. Había que esperar el próximo capítulo. Siempre se salvaba, claro, por supuesto. Pero era muy, muy entretenido todo el teatro. Era la gran actividad que existía, la gran manera de pasar el tiempo y de entretenerse, fuera de salir a pasear por la quinta o por la avenida. Después el teatro sabíamos que el teatro había tenido un periodo de auge importante durante el tiempo durante los años 30, claro, creo que se construyó por los años 30, ¿no? En ese tiempo era un teatro de muy buena calidad, digamos, en un buen barrio, el barrio en los años 30, el barrio de Cueto y de la avenida Portalera. Era un barrio bien importante también, todavía, aún. Seguía teniendo ese halo de las grandes familias que vivían ahí. Entonces, al principio, claro, tenía todo, estaba hecho de los años 30, la decoración era tipo Art Deco, así. Era bonito, era bien sobrio, era un buen teatro bonito, bien hecho, tenía butacas bien cómodas, en fin. Claro que cuando nosotros ya íbamos estaba bastante deteriorado, pero tenía toda la construcción de los cines antiguos que contemplaban el escenario grande, porque era para teatro también, y se dieron obras de teatro también ahí, con camarines y con todas las instalaciones para teatro. Incluso el lugar para que tocara el pianista, que en los años 30 no había música incorporada, ni era teatro, ni era cine hablado, era cine mudo. Entonces el acompañamiento musical lo tenían que hacer de afuera, con una persona que tocaba piano. Bueno, no lo vi eso, yo no vivía en Santiago en ese tiempo, pero así cuentan. En provincia también era igual, así que ahí